tubo se hacían 4 por vez. Se procedía a la flotación de los tubos. Para eso se usaban bombas de absorción de agua que inundaban el dique. Cuando el dique llegaba a los 7,5 metros, los tubos empezaban a flotar. Flotaban casi simultáneamente los 4 a la vez. Bueno, ¿por qué flotaban los tubos? Esa es una pregunta muy buena. Los tubos flotaban. ¿Por qué? Por su forma de ser, por lo redondo. Aparte, los tubos tenían cada tubo con puertas exteriores e interiores. Las compuertas interiores tenían flotadores que estaban en las bocas, para decir, de los tubos. Bueno, esos flotadores, ¿qué hacían? Ayudaban a que la presión del agua hiciera presión y flotaran los tubos. Porque como ya estuvimos diciendo, la cantidad de peso que tenían. Pero ¿qué lo ayudaba? Como ya dije, era la forma del tubo. Bueno, una vez ya los tubos flotando, ¿qué pasaba? Había que sacar la compuerta de salida del dique seco, que ya el dique estaba a nivel del río, de acuerdo a la época. Claro. Se ponía a nivel con el río. Entonces la compuerta, se les extraía el agua o la arena que tenía, mayormente tenía agua, y la compuerta flotaba. ¿Y para hacer esto en una época en especial tenían que hacer este trabajo? No había época, eran los tiempos. Los tiempos, no había época, eran tiempos. Eran tiempos. Claro. Eran épocas, tiempo de obra. Claro. Eran fechas. Bueno, te estoy hablando. Sacábamos la compuerta. La compuerta flotaba. En los primeros tiempos, eso hay que aclararlo bien, en los primeros 2 años se contrataron servicios de Buenos Aires con remolcadores de Puerto Nuevo. Eran 3 remolcadores, que le quiero decir a los chicos, a quien escuche, que los remolcadores eran 3, pero no solo los 3 tiraban. Para que ellos sepan, los remolcadores es solo uno tira, el que hace fuerza. Los otros lo cubren, porque si una eslinga o la cuerda, para que entiendan los chicos, está haciendo la fuerza para jalar el bulto, o sea, el tubo, se llega a cortar, los otros lo aguantan, porque si no se va al pique. Claro. Bueno, eso hay que entenderlo, porque si no, hay gente que no entiende. Decía, sí, traemos 3 remolcadores. No, era uno solo. Los otros son custodios. Claro. Bueno, eso se duró 2 años. Luego, después que los tubos se sacaban hacia el río, se almacenaban. Los primeros 8 o 12 tubos se almacenaron en la isla Santa Cándida. Se drenó y se almacenaron, porque el túnel no estaba en condiciones de colocarlo. Claro. Bueno, ¿qué se hacía? Las compuertas que lo hacían flotar al tubo, una vez almacenado por los remolcadores, los buzos sacaban las compuertas
de ambas puntas y el tubo se sumergía casi que en una, que lo pueden ver en una foto que vos tenés, o como vas a ver el tubo a medio flote, que ves el 48% del tubo sumergido y una parte sin sumerger. ¿Por qué? Porque el tubo tenía, ya te dije anteriormente, 4 compuertas. Se sacaba esta compuerta, a los 10 metros había otra compuerta, que era la que sellaba herméticamente el tubo para que no se vaya a sumerger. Claro. Siempre quedaba flotando. El tubo siempre estaba flotando, pero más sumergido. ¿Mm? Ahí se almacenaron. Una vez que se almacenaron tantos tubos y ya se podía dragar desde Santa Fe hacia Paraná, llegó la isla flotante, que fue la encargada de posicionar los tubos. Entonces, ¿qué hacía la isla flotante? La isla flotante era un aparato, un instrumento muy valioso para el túnel, uno de los elementos, así como fueron las grúas, la hormigonera y todo, fue uno de los elementos, y las barcazas que ayudaron a hormigonar bajo agua, fue uno de los elementos muy importante. Muy importante. Bueno, también no nos vamos a olvidar del rayo láser, que ya existía, que fue el que hizo la línea del túnel y la profundidad. Todo eso nos tenemos que acordar. Cuando tuvimos la isla flotante, ¿qué había que hacer? Las dragas ya habían achicado el río. El río ya se achicó. Bueno, era dragar el río, pero no era solo dragarlo. ¿Qué había que hacer? Dragarlo, y como el río Paraná trae tanta arena hacia abajo, hacia Rosario, para decir, ¿no? Había que tener sopladores, que le decíamos, o sea, extractores de arena. La draga dragaba y había que ir sacando arena, porque si no, no se podía colocar. Bueno, se posicionó primeramente la isla flotante. Al tubo se lo ponía con remolcadores debajo de la isla flotante. ¿Y los tubos fueron todos juntos, se pusieron o de a uno? De a uno, querida. De a uno. Yo te voy a explicar. Se posicionó el primer tubo. La isla flotante, ¿de qué se encargaba? El tubo, para que acá se ve, acá hay una escalera, un paso de hombre. Esto es lo más importante que te voy a decir. Acá se colocó una chimenea de 12 metros de largo. Esa es una foto que estamos observando. Esto era un paso de hombre que se llama. ¿Por qué? Te voy a explicar. Cuando el tubo, la isla flotante, lo tenía en su posición, había que darle inclinación. ¿Cómo se le daba inclinación a un tubo bajo el agua? De tantos pesos, de tantos kilos. Con una draga se le inyectaba arena con agua. Si había que inclinarlo hacia Paraná, en el tubo iba hacia Paraná.